Muy amable, presidenta. Muchísimas gracias. La efeméride que el día de hoy presentamos con motivo de la celebración del 18 de marzo por el Día de la Expropiación Petrolera ha perdido su esencia. Y lamentablemente hoy podemos lamentarnos de que de nueva cuenta el petróleo de este país pasa a ser propiedad de todos, menos de los mexicanos. La expropiación petrolera se dio el 18 de marzo de 1938, decretada por el presidente de la República, general Lázaro Cárdenas del Río. Fue el resultado de implementar la Ley de Expropiación de 1936 y la reforma al artículo 27. A principios de la década de los 30, la industria petrolera en México estaba dominada por compañías extranjeras. Los trabajadores del sector petrolero ya tenían en su haber varios intentos de querer organizarse, formando sindicatos para defenderse en su ámbito laboral. Lamentablemente, sus condiciones laborales eran muy disparejas y no había una homologación. Es hasta en el artículo 27 de la Constitución de 1917, promulgado por el presidente Venustiano Carranza, donde ya se concedían que los yacimientos, incluidos los de petróleo, eran propiedad de la nación. Cuando Lázaro Cárdenas asume el poder, hace valer esas acciones y facilita la oportunidad para la creación del Sindicato de los Petroleros. Y es por eso entonces que se atiende a la nacionalización del petróleo. Gracias a la atención que un gran hombre puso en los trabajadores del pueblo de México. Para 1935, y a pesar de las múltiples negativas y represiones de los trabajadores, lograron formar el sindicato y se generó el contrato colectivo de trabajo. Pero fue hasta 1937 en que se pudo concretar la firma del mismo. Sin embargo, las empresas extranjeras no quisieron acatar la obligatoriedad que les impusieron de pagarle 26,000 millones de pesos al sector obrero. Y entonces se amparan ante la Suprema Corte, que les niega la oportunidad del amparo, y es con la intervención del presidente Lázaro Cárdenas del Río que se decreta la expropiación de petróleos mexicanos. En ese entonces, la ardua lucha de los que exigían sus derechos llevó a la unidad del país para lograr que Petróleos Mexicanos, que se denominaba ya con el paso del tiempo de esta manera, tuviera la oportunidad de ser una empresa exclusivamente nacional. Con el paso de los años, el gusto nos duró muy poco. A pesar de que hubo excedentes durante el mandato de los presidentes del PAN, Vicente Fox y Felipe Calderón, que según la Auditoría Superior de la Federación fueron de poco más de 1 billón de pesos, las empresas no fueron atendidas como se debía. Y a eso le sumaron los malos quehaceres y la voracidad de los líderes petroleros que se despacharon con cuchara grande y que al día de hoy nos representan, uno de ellos nos representa en la Cámara de Senadores. Esto ha significado que de nueva cuenta, pretendiendo venderle al pueblo de México la idea de que con la intromisión de empresas extranjeras para venir a renovar a petróleos mexicanos, se va a lograr a través de la reforma energética
prosperar y llevar a este país hacia un estado en que se encontraba hasta antes de que los malos gobernantes y los voraces saqueadores de sindicatos sin escrúpulos lo sumiera en la desventura, en la falta de oportunidad, de actualización y sobre todo de aplicación de tecnologías de innovación para seguir siendo Petróleos Mexicanos la mejor empresa que durante muchos años sostuvo la economía de este país. Desafortunadamente, en nuestro país lo que se logró construir con tanto esfuerzo, con tanta dedicación, con la concordancia de muchas conciencias, fue destruido por los pésimos gobiernos en muy poco tiempo. Por eso el día de hoy yo me pregunto, y creo que ustedes también se deben de preguntar, sobre todo esta pregunta es para el pueblo de México. El 18 de marzo de este año, ¿tenemos algo que conmemorar? Realmente no podemos conmemorar ya nunca más la expropiación petrolera generada por un gran hombre con una visión de servicio y de unidad política, de fortaleza y de proyección para el pueblo mexicano, como fue Lázaro Cárdenas del Río. Hoy debemos lamentar que en esta Cámara se tomaron decisiones para aniquilar esta gran empresa, lejos de fortalecerla, y que seguimos manteniendo detrás a líderes corruptos que se dicen sindicalistas, que lo único que han hecho es lastimar a los mexicanos. ¿Es cuánto?